La mañana del mes de noviembre. Primero, estalló un viento frío y agudo sobre Santa María, con esa particular cualidad mordaz que sigue de cerca a las festividades de Halloween. Señorita Marple, abriendo las cortinas de su dormitorio a las 7, observó con leve interés el grueso manto blanco que yacía sobre el pueblo, verde como una capa de azúcar sobre un pastel. Aquí y allá, en las puertas de las cabañas, los restos de la noche anterior, la celebración, aún parpadeaban débilmente. Faroles de nabo, sus sonrisas talladas, ahora luciendo bastante tontos en la gris luz de la mañana, destripada en las últimas etapas de su existencia. Los niños serían decepcionados, pensó, al encontrar su trabajo manual cuidadoso reducido a ennegrecidas conchas y charcos de cera. Se vistió con su habitual y metódico cuidado, eligiendo un vestido de lana abrigado y su segundo mejor cardigan, para la fría casa de fieltro. Decididamente frío. A las 8, se rompería su tostada, y se estaba acomodando en su silla junto a la ventana con su tejido, una posición que le brindaba una excelente vista de las idas y venidas del pueblo. Por lo tanto, fue con considerable sorpresa que ella observó, dentro del espacio de lo que no pudo haber pasado más de 3/4 de hora, una cantidad inusual de actividad centrada en 3 ubicaciones bastante separadas. Primero, aproximadamente 20 minutos antes de las 8, ella notó al campo Horus, el sacristán, pasando apresuradamente por su puerta en dirección de la iglesia de San Pedro. Esto, en sí mismo, no era destacable. Horus era un hombre concienzudo, bastante quisquilloso con sus funciones y particularmente orgulloso de la antigua pila bautismal, con su elaborada tapa de latón forjado y roble. Había mencionado solo ayer, después de la evening, que iba a haber un bautizo mañana y que debía asegurarse de que todo estuviera en perfecto orden. A la señorita Marple le pareció un poco extraño. La expresión de su rostro, visible incluso a esa distancia, no parecía meramente intencional, sino casi ansiosa, como si respondiera a alguna urgente citación. Luego, poco antes de las 8, ella había observado a la señora Agnès Reed, la cartero amante, también mudándose con una prisa inusual. Agnès era una mujer vivaz en el mejor de los casos, pero, por lo general, era enérgica y mesurada de manera oficial. Esta mañana, ella había estado casi corriendo, su sensato abrigo marrón ondeando en dirección a la entrada lateral de la oficina de correos. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron a mitad de la puntada. 2 figuras apresuradas en el espacio de 15 minutos quizás no eran notables en sí mismas, pero algo sobre la similitud de su urgencia y actitud la inquietó un poco. El tercer incidente ocurrió a los 8:10. Arthur Mellish, el guardián del molino, falleció, y otra vez estaba ese mismo aire de urgencia convocada sobre sus movimientos. Arthur era normalmente el más deliberado de los hombres, cuidadoso y metódico en sus deberes en el antiguo molino, donde cuidaba el molino y la puerta de la pasarela. Verlo salir a grandes zancadas, tan a propósito a esa hora, sugirió que algo estaba fuera de lo común. Señorita Marple dejó su labor de punto y se levantó, poniendo la tetera a hervir para preparar una segunda taza de té. Probablemente no era nada en absoluto. La gente tenía recados por la mañana temprano, particularmente el día después de una celebración del pueblo como Halloween. Sin embargo, ella se encontró pensando en Neville Sharp, que había estado tan presente la noche anterior. El señor Sharp, con su negocio de garaje y alojamiento, era el tipo de hombre al que le gustaba estar en el centro de las cosas. Como presidente del comité de la hoguera, había estado en todas partes a la vez, prestando herramientas, organizando voluntarios, su voz cordial retumbando a través del verde. La tetera empezó a silbar y la señorita Marple estaba solo alcanzando la tetera cuando escuchó el primer grito. Venía de la dirección de la iglesia, una voz femenina, aguda y estridente por la conmoción. Casi antes de que el sonido se apagara, un segundo grito se escuchó, esta vez desde la dirección de la oficina de correos. Y entonces, como si en alguna terrible sinfonía, un tercer grito resonó desde el área del viejo molino. La señorita Marple no dudó. Abandonó la tetera, cogió su abrigo desde el pasillo, se puso de pie y se dirigió hacia la mañana helada con una velocidad que habría sorprendido a aquellos que pensaban en ella simplemente como una gentil anciana que amaba su jardín y su tejido. Cuando llegó al verde, una pequeña multitud había comenzado a reunirse. Aparecieron rostros en ventanas y puertas abiertas. La noticia se estaba difundiendo con esa peculiar rapidez que caracteriza a las pequeñas comunidades aldeanas. El coche del doctor Haydock llegó corriendo por la calle principal y se detuvo cerca de la iglesia. El doctor, un hombre alto y delgado con ojos astutos, saltó y se apresuró a través de la puerta del exánime. El inspector Slack, que había estado en la casa de la policía desayunando, apareció con su sargento.
Su rostro ya estaba marcado por las líneas sombrías de servicio oficial. Lady Bantry, que había salido temprano a ejercitar a sus perros, vino resoplando hasta donde se encontraba la señorita Marple, en el borde del verde. Jane, querida Jane, ¿te has enterado? Algo terrible ha ocurrido. 3 accidentes, estaba diciendo. 3, Horus Field en la iglesia, Agnes Reed en la oficina de correos, y Arthur Mellish junto al molino. Todos en el espacio de 1 hora. Accidentes, repitió la señorita Marple en voz baja, y había algo en la forma en que dijo la palabra que hizo que Lady Bantry pareciera mirarla bruscamente. ¿No crees? No sé qué pensar, Dolly. Pero 3 accidentes, todos en una mañana, todos en 1 hora, parecía más bien una coincidencia notable, ¿no? Se quedaron juntos en el frío aire de la mañana, viendo cómo emergía el doctor Haydock de la iglesia, con el rostro serio. Él habló brevemente con el inspector Slack, quien asintió y envió a su sargento en dirección a la oficina de correos. El reverendo Clement apareció con su esposa, Griselda, a su lado, ambos mirándose conmocionados y desconcertados. Griselda se sorprendió al ver a la señorita Marple y se apresuró a acercarse. Señorita Marple, es demasiado terrible. Pobre Horus. La tapa de la fuente de alguna manera cayó sobre él. Dicen que debió ser instantáneo. Pero no entiendo cómo pudo haber sucedido. Esa cubierta ha estado ahí por cientos de años. Noche de travesuras, dijo alguien entre la multitud, murmurando. Los bromistas de anoche, recuerden mis palabras. Pero la señorita Marple estaba mirando la iglesia, la oficina de correos, el molino lejano, midiendo distancias en su mente, calculando tiempos. 3 hombres yendo sobre sus deberes matutinos, cada uno convocado a un lugar determinado en un momento determinado, cada encuentro con un accidente fatal. Sus labios estaban apretados juntos en una fina línea. No, esto no es obra de bromistas. Esto es algo completamente distinto, algo planeado, algo deliberado, algo que ha usado la cubierta de Halloween para enmascarar un propósito más oscuro. Habría que mirar más de cerca. Habría que observar. Para la señorita Marple, había aprendido durante sus muchos años en ese temaría que la naturaleza humana era notablemente consistente. Dado un motivo suficiente, la gente era capaz de casi cualquier cosa. Y en algún lugar de este pueblo, estaba bastante segura de que había alguien que había encontrado una forma muy inteligente de eliminar 3 personas incómodas de su camino. San Pedro. El interior de San Pedro. La iglesia tenía ese frío peculiar que parece habitar antiguos edificios de piedra, incluso en los días más cálidos. En esta mañana de noviembre, todavía con escarcha demorándose en el edros exterior, el frío le llegó hasta los huesos. Señorita Marple entró silenciosamente, con sus zapatos vendidos que no hacen ruido sobre el suelo desgastado de las losas de la nave. Inspector Slack ya estaba allí, de pie junto a la fuente con el doctor Haydock. Ambos miraron hacia arriba mientras se acercaba, y el inspector, su expresión sugería que no estaba del todo contento de verla. Ahora, señorita Marple empezó, en ese tono de voz forzado de paciencia que siempre adoptó cuando se dirigía a ella, soy policía. 3 accidentes desagradables, muy desafortunadamente, no hay necesidad de... Lo entiendo perfectamente, inspector, señorita Marple dijo suavemente. Simplemente pensé que podría ofrecer una breve oración por el pobre señor Phil, un siervo tan devoto de la iglesia. El inspector difícilmente podría oponerse a eso, aunque su expresión sugería que le hubiera gustado. El doctor Haydock, quien había conocido a la señorita Marple durante mucho tiempo, le dirigió una mirada astuta, pero no dijo nada. La escena ante ellos era angustiosa. El gran roble y latón de la cubierta de la fuente, que normalmente estaba en posición vertical como una magnífica aguja, yacía inclinada hacia un ángulo. Debajo de su borde, parcialmente visible, estaba la forma arrugada de Horus Field. Se había colocado una hoja respetuosa sobre él, pero el terrible peso de lo que había caído era evidente en la forma en que la tela yacía. Aplastada al instante, dijo el doctor Haydock en voz baja. La muerte habría sido inmediata. Sin sufrimiento, si eso es algún consuelo para su hermana. Pero, ¿cómo sucedió?, preguntó la señorita Marple, acercándose con los pasos vacilantes de una señora mayor que podría tropezar en cualquier momento. En realidad, sus ojos estaban tomando cada detalle con la nitidez de una mujer mucho más joven. Inspector Slack hizo un gesto hacia la fuente. La cubierta es contrapesada, ¿ves? Está diseñada para levantar esa bisagra allí, pero necesita mantenerse en su lugar mediante este soporte cuando está en posición vertical. Señaló un pequeño mecanismo de acero, pasador de seguridad y casquillo,
arreglo que ahora colgaba inútilmente, libre. De alguna manera, el pasador se soltó, y cuando el pobre Phil se estiró para ajustar la cubierta, todo se le vino encima. Lo más probable es que haya perdido el equilibrio. El sargento sugirió, le dio un tirón y lo trajo sobre su propia cabeza, así que habla. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, mirando el antiguo trabajo de latón con el aire de alguien cuya vista no era del todo buena. ¿Puedo mirar un poco más cerca? Prometo que no tocaré nada. El inspector dudó y luego asintió a regañadientes. Simplemente no molestes nada, dijo con mente cautelosa. La señorita Marple se movió con cuidadosa deliberación, estudiando la fuente desde varios ángulos. La bisagra mostró marcas brillantes donde el metal se había frotado recientemente. El zócalo, donde el pasador de seguridad debería haberse mantenido firme, estaba vacío, y cerca del propio puntal colgaba de su cadena, luciendo de alguna manera sobre el césped. Entonces, su mirada viajó hacia la puerta del vestíbulo, que estaba ligeramente entreabierta. A través de ella, podía ver el pequeño chaleco, ventana con su parte delantera pintada de diamante. La ventana estaba abierta de par en par, retén de ventilación. La ventana vestri está abierta, observó suavemente. Sí, sí, dijo Slack con impaciencia. El campo debe haberla abierto antes. El hombre siempre estaba preocupado por el aire fresco y la adecuada ventilación. Dijo que la humedad era mala para el latón. Ya veo. La señorita Marple se movió hacia la sacristía con su paso lento y cuidadoso. En el alféizar de la ventana, claramente visible en la luz gris de la mañana, había una leve capa de algo que podría haber sido perturbado cuando un objeto pasó por encima de él. No lo tocó, pero lo miró por un largo momento. El doctor Aydock la había seguido. ¿Qué pasa, señorita Marple? Oh, nada, tal vez solo un poco de polvo, pero parece bastante distribuido uniformemente, ¿no es así? Aunque algo se había dibujado a través del alféizar hace poco. Ella regresó a la fuente, y esta vez su examen fue aún más minucioso. Parecía tropezar ligeramente, atrapándose ella misma contra la piedra, y en ese momento, sus agudos ojos captaron algo que la hizo detenerse. En el borde de piedra de la fuente, apenas visible a menos que uno supiera dónde mirar, había dos pequeñas manchas de azul. No el azul de la pintura, sino algo calcáreo, algo que podría pegarse a un dedo si se toca. Y allí, en la parte inferior del gran tapa donde se encontraba el zócalo, había una leve marca de grasa, como si se hubiera rozado el pulgar recubierto de alguna sustancia. Inspector, dijo ella, enderezándose con aparente dificultad, me pregunto si podrías ayudarme a regresar a la nave. Me doy cuenta de que soy un poco inestable, floja, de repente solicitante en la forma en que los hombres se vuelven cuando nos enfrentamos a la fragilidad femenina. Lo tomó del brazo. Mientras se alejaban de la pila bautismal, los ojos de la señorita Marple recorrieron las baldosas del suelo. Allí, captando la luz desde las altas ventanas, se veía una sola horquilla. Brillaba contra la gris piedra, y era azul. No la oscura azul que Agnes Reed prefería para sus bollos sensatos, pero más baratos y brillantes, sombra, el tipo de cosa que se vende en paquetes en las tiendas del pueblo por 3 pantalones. La señorita Marple no dijo nada al respecto, todavía no. Pero la archivó en ese espacioso recuerdo de ella junto a las marcas de tiza azul, la mancha grasosa y el polvo en el umbral del chaleco. ¡Qué tragedia!, murmuró mientras el inspector la guiaba hacia la puerta de la iglesia. Pobre señor Phil. Era tan particular acerca de la fuente, ¿no? Siempre puliendo el latón hasta que brilló. Demasiado particular, si me preguntas, dijo Slack, probablemente lo que hizo por él al final. No podía dejar las cosas como estaban. Tuve que adaptarme y preocuparme. Sí, dijo la señorita Marple, pensativa. Supongo que eso debe ser. Pero su tono sugería que ella no suponía nada de eso. Cuando emergieron a la fría mañana, se detuvo en los escalones de la iglesia, mirando hacia el pueblo. Desde allí, podía ver la oficina de correos, y a lo lejos, el viejo molino. 3 lugares, 3 personas, 3 accidentes en una hora. En su mente, escuchó de nuevo la voz de la multitud, travesura, resaca nocturna. Pero la señorita Marple había vivido lo suficiente para saber que las travesuras genuinas, las descuidadas de la juventud, por lo general no resultaban en la muerte. El daño real requería planificación, requería conocimiento, requería una mente que pudiera calcular con precisión cómo hacer que algo pareciera accidental. La tiza azul la inquietaba. Los carpinteros usaban esa tiza para marcar, así lo hacían constructores y operarios. Era el tipo de cosas que uno podría encontrar en cualquier caja de herramientas perteneciente a alguien que trabajó con madera y metal,
y la horquilla, brillante, azul y barata, acostada donde ninguna mujer habría tenido negocio. Uno marca, murmuró en voz baja, que el inspector, ahora hablando con el sargento, no oyó. Uno agarra, uno tira. El doctor que se había quedado para hacer su examen final los unió en los escalones. Su rostro estaba serio. Terrible negocio, dijo. He certificado la muerte, holgura. Instantáneo, como dije. El peso de esa cubierta es considerable. No hay nada que hacer. Accidente entonces, dijo el inspector con satisfacción. Trágico, pero bastante sencillo. La señorita Marple lo miró con esos engañosamente suaves ojos azules. Me pregunto, dijo en voz baja, si el señor Phil recibió algún mensaje esta mañana, cualquier llamada telefónica, quizás, preguntándole venir temprano a la iglesia. Slack frunció el ceño. ¿Mensaje? ¿Qué te hace pensar eso? Oh, nada concreto, inspector. Simplemente parecía tener tanta prisa cuando lo vi pasar por mi puerta, casi como si hubiera sido convocado. Ahora, la señorita Marple empezó a relajarse, pero ya había volteado. Su atención fue captada por la llegada de Griselda Clement, quien se apresuraba por el camino con noticias de la segunda tragedia. La noticia de la oficina de correos parecía igualmente sombría, y ya empezaban a circular susurros sobre el molino. 3 accidentes en una mañana, 3 muertes en 3 lugares diferentes. Los dedos de la señorita Marple se apretaron sobre su bolso. En algún lugar de este pueblo, alguien había sido muy inteligente, de verdad. Pero la inteligencia, como había observado a menudo, tenía una forma de pasar por alto los pequeños detalles. Tiza azul sobre piedra, un pulgar grasiento, una horquilla donde no debería haber ninguna. Cosas pequeñas, pero significativas. Muy significativas, de hecho. Fue quizás 20 minutos después cuando la señorita Marple se encontró, una vez más, acercándose a la iglesia de San Pedro. El inspector Slack había partido hacia la oficina de correos, llevándose consigo a su sargento, y la pequeña multitud que se había reunido se había dispersado para difundir la noticia por el pueblo. Solo el reverendo Clemente permaneció allí, manteniendo una especie de vigilia, aunque se había retirado a la rectoría para recomponerse con una taza de té fuerte. La iglesia ahora estaba silenciosa y vacía, si se podía decir por la forma quieta debajo de la hoja. La señorita Marple le había dicho a Griselda que deseaba pasar unos momentos en una reflexión tranquila, que era perfectamente cierto, aunque quizás no de la manera que Griselda supuso. La luz, inclinándose a través de las altas ventanas, se había movido desde su visita anterior. Lo que había sido sombra, ahora estaba iluminado, lo que había estado claro, ahora estaba oscurecido. Es notable, reflexionó la señorita Marple, cómo un lugar podría verse diferente dependiendo del ángulo del sol. Ella se dirigió lentamente hacia la pila bautismal, sus pasos aún más mesurados que antes, ahora que estaba sola. No había necesidad de simular aquí, no es necesario aparecer más frágil de lo que era. Sin embargo, se tomó precaución. La evidencia, si la evidencia existía, no debía ser perturbada. Arrodillarse no era tan fácil como parecía, habían pasado 40 años, pero la señorita Marple lo logró con la ayuda de un banco cercano. Desde esta posición, cerca del frío piso de piedra, los detalles se hicieron más claros. Las marcas de tiza azul que había notado antes eran inconfundibles ahora, 2 pequeñas manchas en el borde de piedra de la pila bautismal, precisamente donde alguien podría descansar su mano mientras trabajaba. El color era distintivo, ese tono particular de azul de carpintero utilizado para marcar medidas en madera o piedra. Su sobrino, Raymond, había usado exactamente esa tiza al supervisar la construcción de su cobertizo de jardín el verano pasado. Ella cambió su posición ligeramente, ignorando la protesta de sus rodillas, y examinó la parte inferior de la cubierta caída. La huella digital grasienta estaba allí, tal como había observado antes. Pero ahora, con mejor luz y una inspección más cercana, podía ver que dentro de la grasa había un ligero tinte azul. Alguien con polvo de tiza en sus manos se había agarrado a este lugar. ¿Por qué alguien se agarraría allí? La cubierta estaba destinada a levantarse y bajarse por su propio mecanismo, no manipulada desde abajo, a menos que, por supuesto, alguien hubiera estado haciendo ajustes, preparando algo. La mente de la señorita Marple, siempre inclinada hacia la progresión lógica de causa y efecto, comenzó a construir una imagen. Alguien marca un punto con tiza, alguien agarra con manos grasientas, alguien quita o afloja algo pequeño pero vital. Entonces, el peso, sostenido tanto tiempo en equilibrio, se libera. Ella se levantó con dificultad para estabilizarse contra la pila bautismal. Su mano tocó la piedra y sintió su frialdad,
su solidez absoluta. ¿Cuántos siglos había perdurado esta fuente aquí? ¿Cuántos bautizos había presenciado? Y ahora se había convertido en un instrumento de muerte. Moviéndose hacia la sacristía, examinó el alféizar de la ventana más de cerca. El polvo que había notado era, de hecho, peculiar. Yacía en una delgada y uniforme línea, como si algo suave se hubiera dibujado a través del metal sobre la madera pintada. La ventana se abría sola hacia afuera sobre un pivote simple, apuntalado por un brazo metálico con muescas. Cualquiera que estuviera de pie desde afuera podía alcanzarlo sin dificultad. ¿Pero por qué alguien haría algo así? ¿Qué propósito podría tener? Ella miró desde la ventana hasta la pila bautismal, midiendo la distancia con sus ojos. Sí, era posible. Difícil, quizás, requiriendo una mano firme y algunos conocimientos de apalancamiento, pero posible. Volviendo a la nave, buscó las baldosas del suelo con cuidado meticuloso. La horquilla azul todavía yacía donde lo había visto, pero ahora la recogió y la envolvió con cuidado en su pañuelo. Era de fabricación barata, del tipo que se vende en paquetes de una docena. No el estilo de Agnes Reed en absoluto. Agnes favorecía pines de buena calidad en colores oscuros, resistentes, cosas que mantendrían el peinado en su lugar durante un día en la oficina de correos. Esto era diferente. Era el tipo de prendedor que un hombre podría comprar para un propósito completamente diferente. Un alfiler hecho de acero dulce, del tipo que respondería a un imán. La señorita Marple probó esta teoría con la pequeña brújula que guardaba en su bolso por naturaleza, y la aguja osciló decisivamente cuando acercó la horquilla. Sí, acero, acero magnético. Ella la envolvió de nuevo y se quedó pensando. 3 accidentes, todos en una hora, todos que incluyen caídas, aplastamiento de pesos, cosas que caen sobre sus víctimas. Y aquí, en la primera escena, tiza azul y una horquilla de acero, y señales de preparación cuidadosa. La cubierta de la fuente no simplemente cayó. Había sido hecha para caer, liberada precisamente en el momento adecuado, momento en el que el pobre Orusfield estaba en exactamente el lugar equivocado. Pero Howard, el asesino, se aseguró de estar allí. Horus era un hombre de hábitos, sí, pero incluso los hombres de hábitos normalmente no llegan a la iglesia a las 8:20 de un viernes por la mañana, a menos que se dé una razón para hacerlo. Una llamada telefónica, tal vez, un mensaje diciendo que la portada necesitaba atención antes del bautizo. Horus respondería a tal citación de inmediato. Él estaba consciente de sus deberes, casi obsesivamente. La señorita Marple se mudó de nuevo para examinar el mecanismo de apoyo una última vez. El pin de guardián que debería haber sostenido la tapa segura colgaba inútilmente. Pero el propio zócalo mostraba algo interesante, algo que ella no había notado en su primera mirada superficial. Había leves rasguños alrededor de los bordes, marcas frescas en el metal viejo, marcas de lima. Alguien había archivado este zócalo, ensanchándolo quizás o suavizándolo, haciéndolo más fácil para que el pasador se deslice libremente. Y una vez que el pasador estaba quitado o aflojado, el gran peso de la cubierta solo necesitaría un pequeño toque para derrumbarse. Una sombra cayó al suelo, y la señorita Marple miró hacia arriba y encontró al doctor Haddock de pie en la puerta. Pensé que podría encontrarlo aquí, dijo, no sin amabilidad. Slack ha ido a mirar la situación en la oficina de correos. Circunstancias bastante similares, entiendo, una persiana que se cae esta vez. Qué interesante, dijo la señorita Marple, y el tercer incidente en el molino. Arthur Mellish fue arrojado al corriente cuando la puerta de contrapeso giró suelta. También muerto, me temo. Slack lo llamó una racha de terrible mala suerte. Travesuras de las celebraciones de anoche, agregó Haddock. Él piensa en alfileres y cierres aflojados. ¿Alfileres?, repitió la señorita Marple en voz baja. Sí, esa es la palabra, ¿no? Alfileres. Pequeñas cosas que contienen cosas grandes en su lugar. Haddock la miró fijamente. ¿Has notado algo? Yo lo he notado. Varias cosas, doctor. Tiza azul donde no debería estar, una horquilla de acero en lugar de latón, marcas de lima en metal que debería ser suave. Y la pregunta de por qué el campo Horus llegó aquí tan temprano, por qué Agnes Reed fue a su persiana precisamente en un momento así, y por qué Arthur Mellish estaba en su puente peatonal justo cuando una puerta decidió abrirse. Está sugiriendo que estos no eran accidentes. Le sugiero, doctor, que 3 accidentes en una hora, todos siguiendo el mismo patrón de peso liberado, todos ocurriendo en momentos en que las víctimas estaban posicionadas con precisión, sugiere algo más, algo deliberado más que una travesura. Haddock se quedó en silencio por un momento,
mirando la escena que tenían delante con nuevos ojos. Pero, ¿quién querría matar a 3 de esas personas comunes? Horus era quisquilloso. El hombrecito Agnés tenía lenguas afiladas, pero era inofensivo, y Arthur era el alma más apacible imaginable. Eso, dijo la señorita Marple, doblando un pañuelo, es, en efecto, la pregunta. Pero sospecho, doctor, que estas 3 personas tenían algo en común más allá de su residencia en ese Temeri, algo que las hizo peligrosas para alguien, suficientemente peligroso para ser silenciadas, los 3, en una mañana cuidadosamente planificada. Ella se movió hacia la puerta, y la había seguido al aire frío de noviembre. Detrás de ellos, la iglesia guardaba sus secretos y estaba muerta, pero la señorita Marple, caminando lentamente de regreso hacia el pueblo, ya empezaba a ver el patrón: tiza azul, alfileres de acero y lima, metal y llamadas telefónicas. Una marca, uno agarra, uno tira, y 3 personas mueren, todo en el espacio de una hora, todo hecho para parecer accidentes ocurridos en una mañana cuando se podría esperar alguna travesura. Muy inteligente, de hecho. Pero no, pensó con determinación tranquila, bastante inteligente, suficiente. La oficina de correos ocupaba una posición en esquina en la calle principal, con la entrada principal con vista al verde y una puerta lateral que daba a Marquette Lane. Fue por esta entrada lateral que la señorita Marple ahora dirigió sus pasos, acompañada por el doctor Haddock, quien ofreció su brazo con esa mezcla de galantería y practicidad que caracterizaba su trato con ella. Un pequeño grupo de aldeanos se encontraba a distancia respetuosa, hablando en voz baja. La señora Adne, de la panadería, estaba allí, y el joven Tom Bedos, que entregaba los comestibles, y varios otros cuyos rostros mostraban esa peculiar mezcla de horror y fascinación que la tragedia invariablemente produce. El inspector Slack se quedó de pie junto a la persiana caída, su cuaderno en mano, su expresión de frustración apenas disimulada. Parecía mientras se acercaban, y su rostro sugirió que no estaba muy contento de ver a la señorita Marple otra vez. Otro accidente, señorita Marple, dijo con firmeza, como retándola a contradecirlo. El soporte de la persiana se dio justo cuando la señora Reed estaba metiendo la mano debajo. ¡Qué cosa tan terrible! Pero está bastante claro lo que pasó. Señorita Marple no dijo nada, simplemente inclinó su cabeza en señal de reconocimiento. Ella había aprendido hace mucho tiempo que a menudo era más productivo observar que discutir. Persiana pesada, forrada de hierro, que quedó plana contra la pared, habiéndose caído de su posición elevada. Era una importante pieza de trabajo diseñada para proteger las ventanas de la oficina de correos durante la guerra, y nunca fue removida. Agnes Reed había sido encontrada debajo de él, aplastada, seguramente como el campo Horus había sido aplastado debajo de la cubierta de la fuente. La estancia del mecanismo falló, continuó Slack, haciendo un gesto hacia el aparato que debería haber mantenido el obturador en su lugar. El pasador que sujetaba el pal se rompió o se soltó. Cuando la señora Reed llegó por debajo, todo se vino abajo. La señorita Marple se acercó más y estudió el mecanismo con aparente dificultad, obligando al doctor Haddock a calmarla con su mano. En verdad, sus ojos estaban perfectamente nítidos, captando cada detalle de la escena ante ella. El amigo que debería haber mantenido la persiana colgada de forma segura estaba en ángulo. El agujero donde se dividió el pin al que pertenecía estaba vacío. En el lintel arriba, podía haber un hoyuelo poco profundo en la pintura, una pequeña hendidura que podría haber sido hecha por algo metálico presionado firmemente contra la superficie. «¿Puedo preguntar?», dijo suavemente, «¿qué trajo a la señora Reed a esta puerta? ¿A qué hora? La oficina de correos no, abierta hasta las 8, creo». Slack consultó su cuaderno. Había un expediente fijado allí, justo debajo de la persiana. «Fíjate», dijo, «sobre una parcela registrada. Al parecer, la señora Reed vino a recogerlo». «Qué bonito, peculiar», observó la señorita Marple. «¿Podría? ¿Ve este expediente, inspector?». Con evidente reticencia, Slack produjo un desliz de papel encerrado en un sobre de celofán. Era una forma impresa del tipo utilizado para notificaciones postales, cumplimentadas con información mecanografiada. El mensaje fue breve y profesional, afirmando que un paquete certificado estaba en espera de recogida en esta entrada a las 8. La señorita Marple lo examinó a través del celofán, su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. La escritura era desigual, como en las máquinas de escribir antiguas. A menudo se producía, pero había algo distintivo. La letra T se encontraba en fracción más alta que sus vecinos, y la letra E impresa ligeramente más arriba de la línea de lo que debería. «Interesante», murmuró. «No lo sé.
Supongamos que la señora Reed mencionó haber recibido una llamada telefónica esta mañana. De hecho, dijo Slack, consultando sus notas de nuevo. El vecino la escuchó, el teléfono sonó justo después de las 7. La señora Reed se le oyó hablar con alguien. Entonces ella salió de casa con bastante prisa. Ya veo. La señorita Marple volvió su atención al mecanismo del obturador y al pasador partido que contenía al amigo. ¿Lo encontraron? No, señaló el sargento. Probablemente rodaron en alguna parte. Estos adoquines, ya sabes, podrían estar en cualquier lugar. La señorita Marple se inclinó más, aparentemente para estabilizarse, pero en realidad para examinar el suelo más de cerca. Allí, atrapada entre dos piedras, estaba otra de esas horquillas de color azul brillante. No hizo ningún movimiento para recuperarlo, solo anotó su posición. En el borde de la persiana, donde el metal se encuentra con la madera pintada, había una mancha de algo que parecía grasa de grafito, el tipo de cosa que uno podría encontrar en un garaje o taller, utilizado para lubricar bisagras y mecanismos. Pobre Agnès, dijo el doctor Haddock en voz baja. Era una mujer aguda, pero honesta. Manejaba la oficina de correos como un mecanismo de relojería durante 20 años. Sí, señorita Marple, estuvo de acuerdo ella. Era muy particular sobre las regulaciones, ¿no? El tipo de persona que nunca pasaría por alto una irregularidad, por pequeña que sea. Se enderezó lentamente, mirando desde la oficina de correos a la iglesia, midiendo distancias de nuevo en su mente. No lejos, quizás una caminata de 5 minutos como máximo, suficiente para que una persona organice ambos incidentes, dada una sincronización cuidadosa. Inspector, dijo, me pregunto si ha examinado la mecanografía de este expediente con cuidado. Parece tener ciertas características distintivas. Slack frunció el ceño al mirar el papel. Es mecanografiado, señorita Marple. Esto fue hecho en alguna máquina de oficina, supongo. Docenas de ellas solo en base al mercado. Así es, pero cada máquina tiene sus peculiaridades, ¿no es así? Más bien como huellas dactilares. Esta máquina en particular, por ejemplo, tiene una E alta y una T alta. Bueno, vamos a mirarlo, dijo Slack en tono de un hombre complaciendo a una señora mayor, aunque no veía qué importancia tenía eso cuando estábamos lidiando con un accidente. La señorita Marple se permitió una pequeña sonrisa. Por supuesto, inspector, estoy segura de que lo sabe mejor. Se giró para observar la escena una vez más. El expediente había sido fijado en el marco de madera debajo de la persiana, obligando a Agnès Reed a agacharse y alcanzarlo. Precisamente en ese momento, el obturador se había caído. El tiempo fue exacto, el posicionamiento perfecto, igual que en la iglesia, donde la tapa de la fuente se había caído precisamente en el momento en que Orusfield fue vulnerable debajo de ella. 2 incidentes, 2 pesos que caen, 2 víctimas posicionadas con precisión matemática en el instante crucial, y en ambos casos marcas de tiza azul u horquillas azules, y signos de preparación mecánica. No hubo problemas en la oficina de correos recientemente. Sin quejas ni dificultades. Slack pareció sorprendido ante la pregunta. Nada fuera de lo común. Señora Reed mantenía un barco bien cerrado. En todo caso, la gente se quejó de que era demasiado estricta, no demasiado. Sí, dijo pensativa la señorita Marple. Eso fue más bien lo que imaginé. A la figura que se apresuraba hacia ellos en Market Lane. Era del reverendo Clement, joven sirvienta, sin aliento y ansiosa. Inspector Slack, señor. Me han puesto del molino. Es el señor Mellish, señor. Lo sacaron del agua, pero se busca al doctor Haddock. Es urgente, y dicen que las circunstancias son muy extrañas, señor. Muy extraño, de hecho. Slack y Haddock intercambiaron miradas y salieron de inmediato. La señorita Marple lo siguió más lentamente, su mente ya estaba trabajando en las implicaciones. 3 víctimas, 3 pesas que caen o se balancean, 3 llamadas telefónicas que trajeron a cada persona exactamente en el lugar correcto en el momento exacto. Esto no fue una travesura ni un descuido. Esto no fue coincidencia. Este fue un asesinato cuidadosamente planeado y ejecutado con precisión. Asesinato que se basó en la liberación de la energía almacenada en pesos mantenidos en equilibrio por pequeños dispositivos de retención. Retire el pasador, afloje el soporte y deje que la gravedad haga su trabajo. Trabajo terrible. Muy inteligente, muy ordenado. Y en algún lugar de Santa María, alguien con acceso a herramientas y conocimientos de máquinas simples había decidido que 3 personas necesitaban morir, todos al mismo tiempo en la mañana,
todo de maneras que podrían ser descartadas como accidentes trágicos. Pero la señorita Marple había visto la tiza azul. Ella había encontrado las horquillas. Había notado el metal limado y la mancha grasienta, y la peculiar mecanografía. Pequeñas cosas, quizás. Pero como le había observado a Lady Bantry más de una vez, fueron los pequeños detalles los que importaban. Los pequeños detalles que un asesino astuto podría pasar por alto confiando, y este asesino, estaba cada vez más segura, había pasado por alto varias cosas muy pequeñas, en realidad. El viejo molino se encontraba en el borde del pueblo, donde el arroyo se ensanchaba y aceleraba su ritmo a lo largo de una serie de piedras de poco desgaste. El edificio en sí no había funcionado como molino en funcionamiento durante casi 30 años, pero las puertas y el puente peatonal se mantenían cuidadosamente por Arthur Mellish como guardián del molino. Para cuando la señorita Marple llegó, un poco desorientada por el aliento de su caminar, un grupo sombrío se había reunido a la orilla del agua. El doctor Haddock estaba arrodillado junto al alambique, que había sido sacado del arroyo. El inspector Slack estaba cerca, su rostro ahora abiertamente preocupado. La confianza que había mantenido sobre los accidentes anteriores había sido claramente sacudida por esta tercera muerte. El puente en sí cruzaba el arroyo en su punto más estrecho, justo por encima del principal canal. A un lado del puente, un gran contrapeso colgaba abierto, todavía temblando ligeramente mientras el agua corría a través del canal que controlaba. La puerta fue diseñada para girar sobre un eje central, pivote mantenido en posición por un mecanismo de retención simple pero eficaz cuando no estaba en uso. La señorita Marple se acercó lentamente, observando la escena con esos ojos engañosamente suaves. Doris Mellish estaba sentada en un banco de piedra a cierta distancia, envuelta en una manta que alguien le había traído, con la cara blanca de conmoción. Griselda Clement estaba con ella, ofreciendo todo el consuelo que pudo. Barrido justo al lado del puente peatonal, el sargento explicaba a Slack, se suponía que la puerta de contrapeso sería asegurada, pero el mecanismo cedió. La puerta giró como un gran brazo y atrapó al señor Mellish, justo cuando puso un pie en el puente, y lo arrojó limpiamente al agua. La corriente lo arrastró antes de que nadie pudiera alcanzarlo. La señorita Marple se movió para examinar el mecanismo de la puerta, aunque mantuvo su apariencia habitual de fragilidad que hacía que otros se apresuraran a ofrecer ayuda. El mecanismo que debería haber mantenido la puerta segura colgada sin apretar, carecía del pasador de retención. Pero no fue la ausencia del alfiler lo que atrapó su atención, era la condición del mecanismo en sí. El borde de metal brillaba en la luz gris de la mañana, no con la pátina opaca de hierro desgastado, sino con el brillo resbaladizo de grasa fresca. Grasa de grafito, del mismo tipo que había observado en la persiana de la oficina de correos. Inspector, ella llamó suavemente. Me pregunto si podrías mirar este mecanismo. Slack vino encima, su expresión cautelosa, pero incluso él podía ver que el brillo grasiento era inusual en un equipo que debería haber estado áspero con óxido y clima. Alguien lo ha engrasado recientemente, admitió, aunque no veía por qué. El alfiler se ha ido, eso es un problema. Sin el pasador, el mecanismo no puede esperar. Así es, asintió la señorita Marple. Pero uno podría preguntarse por qué alguien engrasaría un mecanismo que estaba destinado a agarrar y sujetar firme. La grasa seguramente lo haría resbalar. Se movió hacia el poste de piedra que anclaba el mecanismo de la puerta. Allí, débil pero visible a la derecha de la luz, era una fina línea azul, solo un rastro realmente, pero inconfundible para alguien que sabía qué buscar. Otra marca, distintiva azul de carpintero. Doblando con dificultad, examinó la grava en la base del poste. Sus ojos, que otros asumieron que estaban fallando, escogieron un pequeño objeto medio enterrado en las piedras. Usando su pañuelo, lo recuperó con cuidado. Era una horquilla, del tipo que se usa en innumerables aplicaciones mecánicas en todo el campo. Pero este había sido enderezado, sus dos piernas estiradas casi paralelas en lugar de dobladas hacia afuera como debería ser. En el pequeño ojo había un leve rastro de azul. Inspector, dijo ella, enderezándose con más facilidad de la que había demostrado antes. Creo que deberías examinar este. Slack tomó el pañuelo y su contenido, su rostro cada vez más sombrío. Incluso él no pudo dejar de ver la importancia ahora. 3 accidentes, 3 pasadores faltantes o retirados, 3 pesas cayendo o balanceándose. Alguien ha estado manipulando, dijo lentamente. Pero, ¿quién querría matar a Arthur Mellish? El hombre no tenía un enemigo en el mundo. La señorita Marple miró a través del agua hacia donde Doris Mellish estaba sentada encorvada en su manta.
La pobre mujer estaba más allá de cualquier cuestionamiento ahora, pero habría tiempo suficiente más tarde para descubrir lo que había traído a Arthur hasta el puente peatonal a tal hora. El doctor Haddock se levantó de su examen, su rostro serio. Ahogado, dijo brevemente. El golpe de la puerta probablemente lo aturdió. Entonces la corriente hizo el resto. No habría sufrido mucho. Las palabras tenían la intención de consolar, pero tuvieron el efecto contrario. 3 personas muertas en una mañana, todo por medios similares, todo dentro del espacio de 1 hora y media. Esto fue más allá de coincidencia, más allá del accidente. La señorita Marple se alejó del grupo, siguiendo el puente peatonal hasta el final del lado. Aquí, lejos de la atención inmediata de la policía, ella podría examinar el mecanismo más de cerca. La puerta colgada de bisagras sólidas, contrapesada por pesos que lo hicieron sorprendentemente fácil de balancear a pesar de su tamaño. Con el pasador asegurado, se mantendría abierta de forma segura, pero sin la pasador de retención, el más mínimo toque la pondría en marcha. Un toque o una llamada telefónica, llamar a alguien para que llegue al lugar exacto en el momento exacto. Ella miró hacia la cabaña del molino donde Arthur había vivido con Doris. Su teléfono sonó esta mañana, como Agnes Reed, como debe haber sonado a Orusfield. Si hubiera sido convocado aquí por algún mensaje falso sobre la puerta necesitando atención, la marca de tiza azul en el poste de piedra la preocupaba. Era una señal de avistamiento, cada vez más segura, una guía para un posicionamiento preciso. Alguien había estado allí de antemano, midiendo ángulos y distancias, marcando el lugar exacto donde sería necesario abrir la puerta para lograr el efecto deseado. Planificación, preparación, precisión. Estos no fueron crímenes impulsivos. Fueron obra de alguien que entendía los mecanismos, que sabía sobre pesas y palancas y energía almacenada y persianas elevadas y puertas de contrapeso. Alguien que tenía acceso a herramientas y materiales, que podía moverse por el pueblo sin despertar sospecha, y alguien, pensó, que había cometido varios pequeños errores. Tiza azul utilizada habitualmente y sin pensar, la grasa de grafito de un taller, horquillas para el cabello usadas para un propósito mecánico, pero no del todo adecuadas, y el tipo de expediente con sus irregularidades distintivas. Señorita Marple, dijo el doctor Haddock, acercándose. Has estado muy callada. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás pensando? Estoy pensando, doctor, que estamos tratando con alguien que es muy inteligente y muy arrogante. Alguien que cree que 3 accidentes en la mañana de Halloween serán aceptados sin cuestionamientos. ¿Quién piensa que porque no hay veneno, ni arma, ni cuchillo, no puede haber prueba de asesinato? Pero tú crees que estos son asesinatos. Estoy bastante segura de ello. Alguien ha matado a 3 personas usando nada más que pasadores y grasa y cuidadosamente calculadas liberaciones de peso. Es ingenioso, te lo concedo, pero también es asesinato deliberado y a sangre fría. Entonces, hay que encontrar quién hizo esto. La señorita Marple asintió lentamente. Sí, debemos hacerlo. Y créase, doctor, que así será, porque he observado algo bastante importante sobre estas 3 víctimas. Todas ellas en sus diferentes formas de abordar los asuntos oficiales, Orusfield con registros eclesiásticos, Agnes Reed con las regulaciones postales, Arthur Mellish con documentación del molino y derechos de agua. Uno podría preguntarse qué sabían estas 3 personas que podría haber sido planeado revelar. Era tan peligroso que todos tenían que ser silenciados esa misma mañana. Ella se volvió hacia el pueblo, su rostro pensativo. En algún lugar de Santa María, alguien se estaba felicitando por una mañana exitosa de trabajo. Pero habían dejado rastros, pequeños rastros, quizás, pero suficientes para alguien que sabía mirar. Y la señorita Marple sabía exactamente cómo mirar. La central telefónica de Santa María estaba ubicada en una pequeña oficina encima de la tienda de telas, donde la señorita Nora Pique presidía la centralita con la eficiencia nacida de 15 años de experiencia. Ella era una mujer agradable, en sus 30 y tantos, soltera y contenta con su suerte, aunque quizás un poco demasiado interesada en la conversación que conectaba para la comodidad general del pueblo. La señorita Marple llegó allí poco antes del mediodía, habiendo declinado la invitación de Lady Bantry a almorzar, con la excusa de que tenía asuntos urgentes que atender. Dolly había mirado sabiéndolo, pero no hizo preguntas, simplemente extrayendo una promesa de que Jane la llamaría más tarde para discutir los acontecimientos. Nora Pique levantó la vista de lo que estaba tejiendo cuando entró la señorita Marple. El intercambio estaba tranquilo a esta hora, con la mayoría de las llamadas de la mañana completadas y la hora del almuerzo aún no había comenzado. Señorita Marple, qué terrible es esto. Mañana, 3 muertos.
Apenas puedo creerlo. Y ahora dicen que el inspector Slack no está del todo satisfecho, que fueron accidentes, después de todo. De hecho, dijo la señorita Marple, acomodándose en la silla de visitas que Nora guardaba para aquellas ocasiones en que los suscriptores venían a disputar sus cuentas. Eso es en parte por qué he venido a verte, querida mía. Me preguntaba si podrías ayudarme con un asunto menor. Los ojos de Nora se iluminaron con interés. Como la mayoría de las personas que trabajan solas, acogía con agrado cualquier distracción de la rutina. Por supuesto, señorita Marple. Cualquier cosa que pueda hacer. Estoy tratando de establecer si alguno de los 3 pobres muertos recibió llamadas telefónicas esta mañana, llamadas tempranas antes de las 8. Ayudaría a saber si fueron convocados a sus diversas ubicaciones o si fueron por su propia voluntad. Nora se sentó a tejer, con su manera profesional que se afirmaba a sí misma. Bueno, ahora déjame pensar. Vine de servicio a las 7, como siempre hago los viernes. Allí no había muchas llamadas a esa hora, naturalmente. Consultó el libro de registro que yacía junto a su centralita, pasando su dedo por las entradas. La señorita Marple esperó pacientemente, aunque sus ojos estaban agudos de atención. Aquí estamos, Nora, dijo. A las 7:32, llegó una llamada a la rectoría. La pasé al reverendo Clement. La persona que llamó preguntó específicamente que se transmitiera un mensaje al señor Phil sobre la fuente, que necesitaba atención antes del bautizo. ¿Ves? ¿Y reconociste la voz? ¿Voz de hombre? Ciertamente, educada, pero apresurada. No pude decir quién era. La conexión desde el kiosco de base del mercado nunca está muy clara. El kiosco del mercado, señorita Marple, repitió suavemente. ¡Qué interesante! ¿Hubo otras llamadas desde ese mismo kiosco? Nora volvió a consultar su libro. Pues sí, ahora que lo mencionas. A las 7:49, otra llamada de la base del mercado y kiosco, esta vez a la oficina de correos. La señora Reed se respondió a sí misma, algo sobre un paquete registrado en espera de recogida en la persiana lateral. Y una tercera llamada quizás. A las 8:03, sí, a la cabaña Mellish. Arthur Mellish tomó esa. La persona que llamó mencionó algo sobre la puerta pequeña que se atasca y podría necesitar revisión antes de que los niños usaran el puente peatonal. La señorita Marple permaneció sentada muy quieta, con las manos juntas en su regazo. 3 llamadas, todas desde el mismo kiosco público en la base del mercado. 3 mensajes breves, cada uno calculado para llevar a su destinatario a una ubicación específica en un momento específico. Estas llamadas, dijo con cuidado, eran todas bastante cortas, me imagino. Muy breves, de 20 a 30 segundos cada una, solo lo suficiente para entregar el mensaje. La persona que llamó parecía tener bastante prisa. Sí, dijo la señorita Marple. Creo que él era uno. Uno no puede demorarse demasiado en una cabina de teléfono público sin ser notado, particularmente en una ciudad de mercado un viernes por la mañana. Nora se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un susurro confidencial. Señorita Marple, ¿puede? ¿Cree que estas llamadas tenían algo que ver con lo que pasó? Inspector Slack estuvo aquí antes preguntando lo mismo, preguntas, aunque no con tanto detalle. Creo, querida mía, que estas llamadas son muy significativas, de hecho. Dime, el kiosco de la cuenca del mercado, ¿dónde está exactamente? En la esquina de Bridge Street y la calle High Street, justo enfrente del ayuntamiento. Allí está la imprenta. Allí y los ferreteros, y el señor Sharp está a la vuelta de la esquina. La señorita Marple absorbió esta información cuidadosamente. Bridge Street, en Market Basing, tenía mucha gente la mayoría de las horas, pero a las 7 de la mañana de un viernes, particularmente la mañana siguiente a Halloween, estaría relativamente tranquila. Las tiendas aún no estarían abiertas, aunque quizás algunos propietarios podrían estar llegando para prepararse para el día de negocios. Y estás bastante segura, dijo, que no reconociste la voz. Nora dudó. Es difícil decirlo con absoluta certeza. La conexión del kiosco es deficiente, y la voz era bastante amortiguada, pero sonaba educada, si sabes a qué me refiero. No es ruda ni común, alguien acostumbrado a hablar con claridad y ser obedecido. Alguien acostumbrado a dar instrucciones, murmuró la señorita Marple. Sí, eso es muy útil de verdad, dijo Nora. Se levantó para salir, pero se detuvo en la puerta. Una pregunta más, si me lo permite. ¿La persona que llama da un nombre al hacer estas llamadas? ¿Se identificó? No, eso es lo curioso.
Simplemente dio el mensaje y colgó. Bastante abrupto, en realidad, aunque no descortés, solo profesional. La señorita Marple le dio las gracias y se dirigió hacia la calle, bajando de nuevo por las estrechas escaleras. El patrón se estaba volviendo más claro ahora. Alguien se había posicionado en el kiosco del mercado de la Cuenca aproximadamente a las 7 de esta mañana. Desde allí, había hecho 3 llamadas cuidadosamente cronometradas, cada una diseñada para atraer a una víctima a una trampa mortal preparada. El momento oportuno habría sido crucial. También temprano, los mecanismos podrían ser descubiertos y puestos a salvo. Demasiado tarde, y la oportunidad se perdería. La persona que llamó necesitaba juzgar con precisión cuánto tiempo le tomaría a cada persona responder, teniendo en cuenta el tiempo de vestirse, la distancia a pie y los hábitos individuales. Esto me lo sugirió alguien que conocía bien a las víctimas, alguien que entendiera la puntillosidad de Horusfield sobre los deberes eclesiásticos, los rígidos deberes de Agnes Reed sobre el cumplimiento de las regulaciones postales y la atención consciente de Arthur Mellish a las obras del molino. Alguien que lo planeó con mucho cuidado y no es poco el grado de crueldad. El kiosco del mercado estaba a 20 minutos a pie desde Santa María, quizás 15 minutos en bicicleta. Las llamadas habían concluido a las 8:03. Eso le habría dado al que llamó tiempo de volver a Santa María a las 8, cuando se descubrió el primer cuerpo. Tiempo para establecer una coartada. Tiempo para ser visto en alguna capacidad inocente, ayudando con una limpieza de Halloween, abriendo una tienda o trabajando en un escritorio. La señorita Marple caminó lentamente de regreso hacia la plaza del pueblo, donde se encontraban los restos de la hoguera aún ardía. Varios chicos estaban limpiando los escombros bajo la supervisión de alguien cuya voz se transportaba claramente a través del aire frío, Neville Sharp, jovial y enérgico, dirigiendo la limpieza con la misma eficiencia cordial que aplicaba a todos sus esfuerzos. Su garaje y alojamiento le daban acceso a herramientas y equipo. Su posición como presidente del comité de la hoguera hacía su presencia en el verde esta mañana completamente destacable, y basado en el mercado, donde su negocio tenía un local, era exactamente donde se originaron esas 3 llamadas telefónicas. La señorita Marple lo observó por un momento, observando la facilidad con que se movía entre los chicos, la risa fácil, la casual autoridad, un hombre acostumbrado a estar a cargo y que esperaba ser obedecido. Se dio la vuelta, su mente trabajando a través de posibilidades y probabilidades. Las llamadas telefónicas eran evidencia, ciertamente, pero no eran prueba. Cualquiera podría haber usado ese kiosco. El reto sería conectar las llamadas a los mecanismos para vincular la voz en el teléfono a las manos que habían limado, engrasado y colocado esas trampas mortales. Pero la señorita Marple nunca había sido alguien que se alejara de los desafíos, y tenía, reflexionó, varias piezas de prueba más a examinar antes de que la imagen estuviera completa. El señor Pratt, de la tienda de ferretería y artículos generales, ocupaba una posición privilegiada en la calle principal, con ventanas que mostraban desde herramientas de jardinería hasta artículos de costura. La señorita Marple entró poco después de las 2, cuando el bullicio del mediodía había disminuido, y podía confiarse en que el señor Pratt tendría tiempo para conversar. Era un hombre delgado, ansioso, de unos 50 años, perpetuamente preocupado por el stock y las cuentas, a pesar de llevar lo que era, por todos los medios, un establecimiento exitoso. Él miró hacia arriba cuando sonó la campana de la tienda, y su rostro se iluminó al ver un cliente. Señorita Marple, buenas tardes. Terrible negocio esta mañana. Terrible. 3 muertes. Uno apenas sabe qué decir. En efecto, señor Pratt. La mayoría angustiosa, pero me pregunto si podría preguntarle sobre un pequeño asunto de negocios, nada que ver con las tragedias, por supuesto. Es meramente una preocupación doméstica. El señor Pratt pareció aliviado de poder hablar sobre algo ordinario. Ciertamente, ¿cómo puedo ayudar? Necesito algunos pasadores partidos para un enrejado de jardín que está construyendo mi sobrino. Entiendo que tiene esos artículos en stock. Oh, sí, claro. De varios tamaños. Los tengo en latas pequeñas. Muy práctico. Surtido de tamaños en cada lata. Excelente. Creo que el señor Sharp del garaje compró algunos recientemente. Me los recomendó. El rostro de Pratt se iluminó con el reconocimiento. Ah, sí. Justo ayer por la tarde. Compré una lata para los caballetes de la hoguera. Dijo que habían hecho un excelente servicio durante años, pero algunas de las fijaciones necesarias para reforzar. Un hombre muy minucioso, el señor Sharp siempre piensa en el futuro. Ayer por la tarde, la señorita Marple repitió pensativamente. Qué providencial que los tuvieras en stock. Bueno,
Yo mantengo siempre un buen suministro. Nunca se sabe cuándo alguien los necesitará para maquinaria o trabajos de construcción. La lata vendida, el señor Sharp tenía un surtido completo, todos los tamaños, desde los más pequeños hasta los más grandes y sustanciales. La señorita Marple compró una lata similar, examinándola con interés aparente. Dentro, pulcramente compartimentados, estaban pasadores partidos, desde pequeños ejemplares adecuados para mecanismos delicados hasta versiones más grandes para aplicaciones de servicio pesado. Te noto también tengo horquillas para el cabello, observó, su mirada viajando hacia la sección de abedacería. ¡Qué variedad de colores! Oh, sí. Muy popular entre las damas, marrón, negro, los tonos habituales, y estos más baratos en azul y verde y tal. No es caparazón de tortuga real, tú entiendes, pero bastante útil. Las horquillas azules para el cabello se exhibieron en pequeños paquetes de una docena. La señorita Marple recogió un paquete, notando la construcción de metal blando y el color luminoso, más bien llamativo. No es el tipo de cosa que una mujer respetable como Agnes Reed habría usado, pero exactamente igual que las horquillas que había encontrado tanto en la iglesia como en la oficina de correos. Supongo que los caballeros a veces compran estos, se aventuró, para sus esposas o hijas. El señor Pratt consideró esto. De vez en cuando, sin embargo, por lo general las damas los eligen ellas mismas. Sin embargo, pensándolo bien, el señor Ark compró un paquete hace unas semanas. Dijo algo sobre necesitarlos para sus trabajos de impresión, los utiliza para sujetar pruebas en el escaparate. Creo que el señor Ark atrapó al impresor, dijo la señorita Marple. ¡Qué ingenioso! Ella hizo sus compras y se fue, dejando al señor Pratt preguntándose por qué una señora mayor necesitaría horquillas azules para el cabello cuando usaba sus propios cabellos grises de una manera tan sensata. Su próximo destino fue la imprenta, donde Basil Harcourt dirigía su modesto negocio produciendo invitaciones de boda, avisos funerarios y alguna circular comercial ocasional. La campana de la tienda anunció su llegada y Harcourt salió de la habitación trasera, limpiándose la tinta de los dedos. Era un hombre nervioso y erudito de unos 40 años, con los hombros encorvados de alguien que pasa largas horas frente a una máquina de escribir y en la imprenta. Su cuello estaba ligeramente manchado de tinta, y había un perpetuo surco de preocupación entre sus cejas. Señorita Marple, dijo sobresaltado, ¡qué sorpresa! Esta mañana, simplemente es terrible. Apenas puedo creerlo. Es realmente impactante, señor Harcourt. Espero no molestarte, pero me preguntaba si podría hacer un pedido para algunos avisos parroquiales. Nada urgente, pero mientras pasaba. Por supuesto, hizo un gesto hacia una silla y fue a buscar su libro de pedidos. ¿Qué clase de avisos? Preguntó mientras anotaba los requisitos. Los ojos de la señorita Marple vagaban aparentemente sin rumbo por la pequeña oficina. En el alféizar de la ventana, varias hojas de prueba se exhibían, mantenidas en lugar con horquillas de pelo de color azul brillante dobladas para servir como clips. El método era rudimentario pero efectivo. ¡Qué uso inteligente de las horquillas para el pelo!, comentó. Nunca lo hubiera pensado. Harcourt levantó la vista, siguiendo su mirada. Oh, esos. Sí, los encuentro bastante útiles. Son baratos y sujetan el papel de forma segura. Guardo un paquete en el cajón. Debes pasar por bastantes. De hecho, me parece haber perdido uno recientemente. La mayoría molesto. El paquete estaba lleno cuando lo compré, pero ahora hay uno faltante. No puedo pensar dónde está. La señorita Marple emitió un sonido de simpatía. Su atención se desplazó hacia la máquina de escribir que estaba sobre el escritorio, una Remington antigua con llaves que mostraban desgaste considerable. Ella se acercó, examinándola con curiosidad como alguien no familiarizado con tales dispositivos modernos. ¡Qué máquina tan complicada!, dijo. Todas esas letras y llaves. Sin embargo, ¿mantiene usted un registro de todos ellos? Práctica, señorita Marple. Años de práctica, sin embargo. Esta vieja tiene sus peculiaridades. La T se sienta un poco alto y la E golpea alto en la línea. Sigo queriendo que le hagan mantenimiento, pero uno se acostumbra a estos pequeños idiosincrasias. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Uno se acostumbra a ellos. Se vuelven bastante como las firmas, ¿no? Ella le agradeció por tomar su pedido y se fue, su mente trabajando rápidamente. La máquina de escribir con una E alta y una T alta coincidía exactamente con las características del expediente mecanografiado que había traído Agnes Reed a su muerte y con un paquete de horquillas azules faltantes.
Lo mismo se encontraron horquillas de metal distintivas y baratas en 2 de las escenas del crimen. Pero Basil Harcourt no era un hombre que trabajara con grasa y maquinaria. Sus manos estaban manchadas con tinta, no con grafito. Era nervioso y erudito, no del tipo que entendería pesos, palancas y la mecánica de la energía almacenada. Sin embargo, su máquina de escribir había producido ese expediente. Ella estaba casi segura de ello, y las horquillas se habían utilizado de alguna manera en los asesinatos, lo que significaba que Harcourt era el asesino o había sido utilizado consciente o inconscientemente por alguien, o alguien que tuvo acceso a su oficina y sus suministros. Ella recordó lo que Nora Pique había mencionado. El garaje de Sarp estaba cerca del kiosco de base del mercado, y el señor Pratt mencionó que Sarp alquiló espacio para avisos del comité. Caminando de regreso hacia la plaza del pueblo, observó que Sarp seguía supervisando la limpieza, todavía alegre y enérgico. Mientras ella observaba, un joven explorador se acercó con una brújula, demostrándole algo. El niño sostuvo la brújula cerca y, incluso desde la distancia, la señorita Marple podía ver la aguja oscilando salvajemente. «Son tus llaves de bolsillo, muchacho», la voz de Sarp se escuchó claramente, seguida de su risa característica. El metal causa estragos en las brújulas. Llaves, herramientas e implementos de metal crean un campo magnético suficientemente fuerte para perturbar una brújula, atraer una horquilla de acero o sacar un pequeño alfiler de metal a través de un hueco, liberando cuidadosamente un peso equilibrado. La señorita Marple se quedó muy quieta, observando cómo Sarp se alejaba, y la aguja de la brújula gradualmente se estableció de nuevo en el verdadero norte. Pequeñas cosas, pensó, pasadores partidos de la lata de Sarp, una máquina de escribir de Harcourt, horquillas azules para el cabello que servían tanto como ayudas mecánicas como evidencia no intencionada, grasa de grafito de un taller de garaje, y un imán escondido en un bolsillo junto a esas llaves. La imagen estaba casi completa. Solo quedaba el motivo oscuro. ¿Por qué 3 personas comunes y decentes necesitaban morir? ¿Qué habían conocido, sospechado o casi revelado que hizo que su silencio valiera 3 asesinatos cuidadosamente planeados? Eso, pensó la señorita Marple, requeriría una investigación más profunda sobre los acontecimientos de los últimos meses, y tal vez una conversación con alguien que podría saber qué quejas o inquietudes habían circulado silenciosamente en Santa María. Se volvió hacia la casa de Lady Bantry, donde había prometido llamar. Dolly era excelente para chismear, y apropiadamente, a menudo los chismes contenían más verdad que las declaraciones oficiales. Gus Fields, de la cómoda casa georgiana de Lady Bantry, dio la bienvenida a la señorita Marple con el calor de un buen fuego y una bandeja de té aún mejor. Era un hombre nervioso y erudito de unos 40 años, con los hombros encorvados de alguien que pasa largas horas frente a una máquina de escribir y en la imprenta. Su cuello estaba ligeramente manchado de tinta, y había un perpetuo surco de preocupación entre sus cejas. «Señorita Marple», dijo sobresaltado, «qué sorpresa. Esta mañana, simplemente es terrible. Apenas puedo creerlo. Es realmente impactante, señor Harcourt. Espero no molestarte, pero me preguntaba si podría hacer un pedido para algunos avisos parroquiales. Nada urgente, pero mientras pasaba. Por supuesto, hizo un gesto hacia una silla y fue a buscar su libro de pedidos. ¿Qué clase de avisos?, preguntó mientras anotaba los requisitos. Los ojos de la señorita Marple vagaban aparentemente sin rumbo por la pequeña oficina. En el alféizar de la ventana, varias hojas de prueba se exhibían, mantenidas en lugar con horquillas de pelo de color azul brillante dobladas para servir como clips. El método era rudimentario pero efectivo. «Qué uso inteligente de las horquillas para el pelo», comentó. «Nunca lo hubiera pensado». Harcourt levantó la vista, siguiendo su mirada. «Oh, esos. Sí, los encuentro bastante útiles. Son baratos y sujetan el papel de forma segura. Guardo un paquete en el cajón. Debes pasar por bastantes. De hecho, me parece haber perdido uno recientemente. La mayoría molesto. El paquete estaba lleno cuando lo compré, pero ahora hay uno faltante. No puedo pensar dónde está». La señorita Marple emitió un sonido de simpatía. Su atención se desplazó hacia la máquina de escribir que estaba sobre el escritorio, una Remington antigua con llaves que mostraban desgaste considerable. Ella se acercó, examinándola con curiosidad como alguien no familiarizado con tales dispositivos modernos. «¡Qué máquina tan complicada!», dijo. «Todas esas letras y llaves. Sin embargo, ¿mantiene usted un registro de todos ellos?». «Práctica, señorita Marple. Años de práctica, sin embargo. Esta vieja tiene sus peculiaridades. La T se sienta un poco alto y la E golpea alto en la línea.
Sigo queriendo que le hagan mantenimiento, pero uno se acostumbra a estos pequeños idiosincrasias. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Uno se acostumbra a ellos. Se vuelven bastante como las firmas, ¿no? Ella le agradeció por tomar su pedido y se fue, su mente trabajando rápidamente. La máquina de escribir con una E alta y una T alta coincidía exactamente con las características del expediente mecanografiado que había traído Agnès Reed a su muerte y con un paquete de horquillas azules faltantes. Lo mismo se encontraron horquillas de metal distintivas y baratas en 2 de las escenas del crimen. Slack cerró su cuaderno definitivamente. El señor Sharp será acusado formalmente de 3 cargos de asesinato. La evidencia es sustancial, y sus propias palabras hoy pesarán mucho en su contra. Señor Harcourt, tendrás que venir a la estación mañana para hacer una declaración completa. Señora Mellish, lo siento mucho por su pérdida. Las otras familias han sido informadas. El grupo comenzó a dispersarse lentamente, hablando en voz baja. Sharp fue llevado por el sargento, sus hombros encorvados. El hombre, que había orquestado hogueras de Halloween y eventos del pueblo con tanta energía, fue reducido ahora a una figura trágica de cálculo, deshecho por su propia astucia. La señorita Marple permaneció sentada, mirando hacia arriba en la tapa de la pila bautismal, con su latón antiguo brillando bajo la luz de la tarde. Lady Bantry se sentó a su lado y le ofreció tiempo de amigos para cualquier pensamiento que ocupara esa mente notable. 3 vidas, dijo finalmente la señorita Marple, extinguida tan casualmente como uno podría apagar una vela. Todo para proteger una reputación y ocultar pequeños robos. Lo detuviste, Jane. Viste lo que otros perdieron. Observé lo que había que tener visto, Dolly. La naturaleza humana sigue patrones, y aquellos que creen ser muy inteligentes a menudo pasan por alto detalles más simples. Tiza azul sobre piedra, pasadores de acero en lugares inesperados, peculiaridades distintivas de una máquina de escribir. Estas cosas cuentan historias si uno sabe cómo leerlas. Se levantó, recogiendo su tejido y su bolso. ¿Nos vamos?, dijo. Me encuentro bastante cansada después de todo esto. Caminaron juntos hacia noviembre por la tarde, dejando la iglesia en su paz antigua. Detrás de ellos, la fuente hizo guardia como lo había hecho durante siglos, su cubierta debidamente asegurada con alfileres honestos y mecanismos fieles. En Santa María, la vida volvería gradualmente a la normalidad. Los acontecimientos de la mañana de Halloween pasarían a la leyenda del pueblo, de la que se habla en tonos suaves en las frías tardes de invierno. Pero para aquellos que habían conocido el campo de Horus, Agnès Reed y Arthur Mellish, la pérdida perduraría mucho después del escándalo. La señorita Marple caminó a casa a través del anochecer que se acercaba, su mente ya volviendo a asuntos más tranquilos. Su jardín necesitaba atención antes de que llegara el invierno apropiadamente. Hubo un bautizo para terminar para la hermana del vicario. La vida, ordinaria y pacífica, la llamaba, pero ella no olvidaría la lección de aquellos 3 asesinatos. Las pequeñas cosas importan. Pines sostienen grandes pesos y su eliminación, por muy silenciosa que sea, debe tener consecuencias. La justicia, reflexionó, a menudo depende de los más pequeños detalles, y seguramente así fue.